volvemos a entregar en la mano del Señor nuestro propósito en Él para esta noche. Padre glorioso, gracias te damos en esta hora. Nuevamente, Padre, porque aún podemos alabarte cánticos de alabanza. Podemos proclamar tu nombre, Padre, en viva y en victoria alabanza en el nombre de Jesús. Padre, gracias por obrar maravillas en medio de tus santos, por abrir puertas para tu palabra, Padre, por entregarnos hermosos tiempos para mirar a ti, mi Dios, contemplar tu verdad y disfrutar de la hermosura de ella, Padre. Gracias, Padre, por hablarnos al corazón conforme a tu palabra, por edificarnos en pos de ti, mi Dios, por enseñarnos e instruirnos en justicia, Padre, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, como dice tu palabra, preparado para toda buena obra. Gracias por cada corazón dispuesto, por cada maravillosa vida delante de ti, mi Dios, preparado para disfrutar tu palabra. En el nombre de Jesús, ordena nuestros pasos, nuestros corazones, nuestras mentes, en pensamientos que a ti te agradan, Padre. Prepáranos, Padre, este momento para este breve tiempo, poder disfrutar de la abundancia de tu verdad, de la maravilla de tu verdad, mi Dios. Santo y eterno Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias a ti, mi Dios, bendito Dios mío. Amén. Gracias. Pasamos a disfrutar de la palabra, de la riqueza, de la verdad de nuestro Dios en ella. Joel, el capítulo 3. Vamos a esta referencia con la ayuda del Señor. Joel es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, pero nos trae riqueza de la verdad, de la palabra de Dios para nuestros días y un poco más delante de nosotros. Habla preciosas verdades de la riqueza del propósito eterno hoy para nosotros. Su enfoque principal es la liberación de Israel, la bendición futura igualmente de esta maravillosa nación. Joel capítulo 3, verso 18 al 21 dice lo siguiente. Comenzamos por aquí con la ayuda del Señor. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Riqueza de la palabra de Dios, mostrándonos la verdad acerca de la restauración final de Israel como nación, la plena bendición del reino para conocer lo que todavía queda por delante después de todos estos disturbios, podemos decir, de todas estas situaciones que se nos presentan en adelante. Esto el apóstol presenta, o el profeta presenta en el capítulo 3. Después de lo que conocemos en el capítulo 2, podemos mirar brevemente porciones que ya conocemos, verdades que ya venimos disfrutando desde esta porción, desde el libro de los Hechos, el capítulo 2. Dice el verso 28, Joel 2:28 en adelante, para mirar proféticamente estos acontecimientos y conforme a la palabra de Dios ir tomando instrucciones, recomendaciones bíblicas para cada vida. Dice el verso 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Grandes promesas que, según el apóstol Pedro, tenemos su derramamiento pleno en Hechos 2 con la llegada del Espíritu Santo de Dios.
promesa que sigue estando firme para todo el pueblo de Dios, para todos los que desean disfrutar de ella. En aquel tiempo, cuando hablaba de estas grandes promesas, que vamos entendiendo que ha sido un plan de Dios para ministración durante la dispensación de la iglesia de Jesucristo, agrega también el verso 30 al 32 de Joel 2. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Algunas señales que la misma palabra va presentándonos en profecía como el día de Jehová, para luego contemplar, mirar y entender acerca de la futura liberación de Israel. Nos va a ayudar a mirar un poco hacia adelante, contemplar nuestros momentos, nuestros días, y luego para mostrarnos escenas futuras, lo que aún nos queda por delante. Gracias a esta maravillosa verdad, ya toda bien delineada. En aquel tiempo, cuando la palabra de Dios hablaba de la promesa del Espíritu Santo de Dios, también habló de estas señales que iba a seguir a ese tiempo. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. El nombre del Señor, ya dice en Hechos 2. Invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente al cual Él habrá llamado. En la porción de Romanos hay una referencia donde dice solamente el remanente será salvo. Es un poco fuerte ese mensaje. Solamente un resto, una porción, una parte de la población será salvo. Cuando entregaba este mensaje, pasa al capítulo 3 y dice en el verso 1: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Entonces tenemos escenas, podemos decir bastante detalles que todavía necesitamos entender con claridad mientras nos acercamos a estos tiempos. Quién sabe si no estamos pisando los primeros pasos de estos días indicados en la palabra de Dios. Quién sabe si no es el momento en que ya necesitamos entender con más claridad lo que venimos hablando acerca de la restauración de Israel, el trato de Dios con las naciones, especialmente sus juicios finales, y lo que la palabra de Dios afirma, declara acerca de la iglesia de Jesús. ¿No será ya momento y tiempo para fijarnos más de cerca estas escenas y disfrutar de ella al mismo tiempo? Gozarnos en ella, porque Dios envió su palabra siempre. Envió, dice, desde temprano y sin cesar, y sigue enviándonos y hablándonos, enriqueciéndonos, añadiéndonos abundancia de su gracia, para que podamos mirar arriba, mirar atrás, mirar nuestro momento y conocer nuestros días y nuestros tiempos. Cuando habló de la restauración final, plena, de Israel como nación, cuando habló acerca del derramamiento del Espíritu Santo como una gran promesa divina, como la hemos recibido en Hechos 1 y 2 y de ahí en adelante, también entrega el capítulo 3, verso 2 en adelante, porque Dios va a tratar con Israel, con las naciones y también con su pueblo, su iglesia. Y es maravilloso ver la manera como Dios ha trazado y está desarrollando ante nuestros propios ojos. Riqueza de su palabra. Dice el verso 2 de Joel capítulo 3: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Dios mira hacia Israel,
Luego es como que saca su ojo, mira hacia las naciones enteras, mira hacia la iglesia y nos entrega enseñanzas e instrucciones para que podamos estar enriquecidos en todo, disfrutando de la maravillosa obra divina y eterna. Vamos a la porción de Tito, el capítulo 2, cuando quita su ojo de las naciones, quita su ojo de Israel y pone en lo que llama su iglesia, para ir teniendo claridad cómo es lo que Dios va observando según va detallado en su palabra. Si Dios tiene sus ojos sobre Israel, también tiene sus ojos sobre las naciones y tiene determinado lo que va a hacer con Israel, tiene determinado lo que va a hacer con las naciones. También sus ojos sobre su pueblo, sobre su iglesia, y ya con determinaciones firmes qué va a hacer con su iglesia. Qué hermosa verdad para estar observando en estos maravillosos tiempos. Tito 2, verso 11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En medio de toda esta observación desde arriba, Dios ha manifestado un tiempo llamado tiempo de gracia y nos entregó mensajes según esa expresión. Nos entregó riquezas y verdades según esta expresión, gracia de Dios, con el propósito de salvación a todos los hombres que puedan abrazar, que puedan disfrutar, que puedan poner sobre sus corazones. Dice el verso 12, porque enseñándonos que renunciando a la impiedad de su mismo pueblo Israel, podemos decir casi la totalidad de las naciones, renunciando a la impiedad que hemos traído de esos lugares, de ese ambiente y de nuestra misma carne y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mientras, como decía Joel, Dios ruge en Sión. Venimos escuchando de una tercera guerra mundial. Venimos escuchando rugido de las naciones, preparativos cual nunca antes. Si miramos información de hoy, información de ayer, informaciones durísimas que pone ante nuestros ojos realidades que no teníamos antes. Hoy podemos mirar, observar y no es película, es noticia, es realidad. Dice la palabra de Dios para que nos ayude a mirar, observar y contemplar los propósitos divinos y vivamos en este siglo malo, como dice la palabra de Dios, en sobriedad, en justicia y piadosamente. Lo que nos queda, si miramos proféticamente los acontecimientos y estamos ahí en puerta, si ya no estamos adentro. También la palabra de Dios nos hace mirar hacia su pueblo. Desea enseñarnos doctrinas para este tiempo. Desea presentarnos más y más de la palabra de Dios que va a hablarnos para una vida práctica delante de Él, para vivir la manera indicada, adecuadamente conforme a la palabra. Dice el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si tenemos declaraciones como la que acabamos de leer en la profecía de Joel, capítulo 3, leímos verso 1, verso 2, verso 16, donde Israel nuevamente tomará su lugar de privilegio. Dice ahí en Joel, repartieron su tierra y hoy todavía en apenas una pequeña porción de la tierra prometida por Dios para este pueblo. Se distribuyeron discrecionalmente de lo que corresponde de parte de Dios para este pueblo. Vamos viendo escenas más que interesantes en nuestros días y veremos todavía cosas mucho más importantes de lo que hemos visto hasta aquí, cosas más grandes. Pero también mientras observamos todo ese escenario mundial podemos mirar lo que la palabra de Dios entrega para su pueblo, su iglesia, para que podamos dar pasos en firmeza, en sobriedad, en justicia y en piedad o piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este pueblo propio no tiene que ver con la restauración plena de Israel como nación. No tiene que ver con un juicio sobre las naciones y luego siendo restaurado como nación nuevamente. Es un pueblo especial, traído, sacado de entre las naciones, apartado, preparado celosamente, dispuesto a darle una heredad celestial, dispuesto a prepararle como un pueblo edificado en las regiones celestes, como dice su palabra. Qué hermosa escena nos trae la palabra de Dios. Qué hermosa escena trae la palabra de Dios. Esdras capítulo 6 y el verso 3. Vamos a esta porción de Esdras capítulo 6 y el verso 3. Aquí va a leer una memoria de un decreto de Darío, anterior rey a Ciro. Y dice el verso 3, en el año primero del rey Ciro. Ciro fue un rey, podemos decir, israelita bajo la promesa, o fue un rey pagano. ¿Qué les parece este rey? No fue un rey de Israel, fue un rey de Persia o de Media y Persia, un rey pagano. Para entender el mensaje y para poder entender también los planes y propósitos de Dios para con nosotros. Porque parece ser que Dios no está llevando a cabo su propósito ahora. Parece ser que Dios no está haciendo su labor. Si tomamos la verdad de Cristo, podemos aplicarlo hoy. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Esta es la verdad, hermanos. Es lo que podemos entender. Lo que estoy queriendo indicar, conforme a la indicación bíblica divinamente, es que si Dios usó reyes paganos para llevar a cabo su obra, y si nos dejó ejemplo y tenemos como testimonio, puede darse exactamente lo mismo hoy. Dice el verso 3, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura. Y va dando detalles y más detalles. Dios dijo de este rey Ciro, mi siervo. Si Dios hizo de esta manera en aquel tiempo, tocó el corazón de Darío y va a dejarle una memoria a Ciro para el momento cuando llegaba el tiempo, siendo rey pagano. ¿Acaso Dios no puede hacer de esta misma manera en estos tiempos para llevar a cabo su plan, su trabajo en lo que sigue? Isaías 44, podemos leer del verso 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, como hoy, como estos tiempos, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. El hombre se cree en su máxima expresión en conocimiento de sabiduría y ciencia, pero están más entontecidos que nunca. Dios es Dios, su palabra se cumple. Verso 26, yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Dios es soberano. Su obra está siendo llevada a cabo. No está perdiendo ninguna batalla. Está fiel y firme para completar todas sus obras. Va a completar su obra con Israel. Va a ejecutar sus juicios contra las naciones rechazadoras de Cristo. Pero así también va a llevar a cabo su obra con su iglesia gloriosa.
celoso de buenas obras, hasta hoy día trabajando. Verso 28, ahí trae ese testimonio que leímos en Esdras, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Una hermosa profecía sobre Ciro. Lo que leímos en Esdras tiene, podemos decir, vigencia mucho más reciente que lo que Dios dijo ya en Isaías en este tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos estuvo profetizando Isaías antes de Cristo? Más de 700 años. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Había sido un rey pagano, persa. Pero Dios va a usar. Dios es Dios, Él es soberano. La porción de Esdras ya podemos encontrar entre el siglo V, siglo IV antes de Cristo. Por lo menos 300 años después de esta expresión que Dios había entregado a Isaías. Así está declarada la verdad de Dios para nuestras enseñanzas, para nuestras instrucciones, riquezas de la palabra de Dios para cada uno. Hechos, el capítulo 1. En medio de todos estos mensajes, aquí tenemos una hermosa escena en Hechos 1, verso 9 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos, en verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado Jesús, volviendo a su Padre, regresando para tomar su lugar de privilegio y honor a la diestra del Padre. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Israel espera el mismo o otro. Para ellos este no fue el Mesías. Pero aquí ya hay una divina respuesta. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hermosa escena, una escena única para contemplar y disfrutar de ella y aplaudir delante de nuestro Dios Padre por la promesa de volver a enviarle a su Hijo para completar la redención que había comenzado en cada vida, tomándonos para llevarnos arriba conforme a las grandes promesas. Aquí indica que subió de la tierra y vuelve a la tierra. Entonces necesitamos ir mirando cada vez mejor todas estas escenas. Veíamos que cuando Jesús regresa para arrebatamiento, no llega hasta la tierra. Entonces, ¿cuándo vuelve hasta la tierra? Y vamos tomando nuestros momentos y nuestros tiempos para entender y comprender todas estas escenas bíblicas, para que podamos tener bien completado dentro de, podemos decir, del plan y pensamiento divino estos rompecabezas, que de hecho no es lo más sencillo para comprender con claridad, pero gracias al Señor nos sigue dando hermosos tiempos, hermosos momentos para entender todas estas escenas bíblicas. Dios dice que viene por Israel su heredad. Va a establecerle como cabeza de naciones nuevamente en toda la extensión prometida a ellos como su tierra, como su heredad. Pero primeramente va a limpiar las naciones. ¿Y en qué momento? Toca a la iglesia de Jesucristo. Si Israel será edificada, restaurada, las naciones juzgadas, ¿y la iglesia? Pedro el apóstol nos da algunas indicaciones aquí en su expresión práctica para los que todavía hoy transitamos aquí para buscar entender con claridad su propósito. Primera Pedro, capítulo 4. Leemos desde el verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Deberíamos traer aquí Mateo 24, todo el capítulo también.
para tener claridad de propósito, para que no nos desesperemos hoy, para que no nos quedemos como que no entendemos y no sabemos lo que viene sucediendo y lo que puede suceder todavía. Pedro dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El Hijo de Dios hoy, como la iglesia de Jesucristo, tiene que comprender la realidad de las cosas en cuanto a acontecimientos proféticos, en cuanto a aplicaciones e instrucciones doctrinales necesarias. Como decía, la gracia de Dios se reveló para enseñarnos, estar siendo enseñados bajo esa, podemos decir, institución divina, y comprender las enseñanzas prácticas hoy para nosotros como iglesia de Jesús. Dice el verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Una hermosa verdad. Yo no aguanto más, yo no quiero más, yo ya tiro la toalla. A lo mejor no dicen muchos a quienes conocemos bastante, pero esa es la realidad en cuanto a la decisión que asumieron y tomaron. Justo en el tiempo donde nunca más debíamos dejar el camino, donde no deberíamos descuidar el camino. A esta altura, en este momento, estamos encontrando desenlaces. Hermanos, hermanas, descuidando su vida espiritual en el camino del Señor. Que dice, no dejando de congregarnos, y ahí ya comienza a manifestarse realidades en tantas vidas. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Recordemos lo que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Yo no aguanto más, yo no quiero saber más. Esto ya demasiado, probablemente demasiado viene más adelante. Lo más fuerte viene más adelante. Ese iba a ser demasiado. Hoy es tiempo de paz, hoy tenemos ambiente de paz. Tenemos muy pocos sufrimientos comparado a lo que la palabra de Dios va indicando. Entonces, si vamos a tener tiempo para volver a leer Joel capítulo 3. Muy interesante capítulo. Dice aquí el apóstol Pedro, en el verso 13, nos da las dos puntas. Nos da lo que es por un lado y luego lo que va a ser por otro lado. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahí está el premio. Ahí está el regalo. Ahí están los resultados de la obra de la gracia de Dios prometida para cada vida. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Este es el ambiente. Parecería que hay más blasfemos que fieles proclamando la obra divina. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Y a veces hasta nos hace mover el piso. Parece cierto. En cuanto a también ya como una definición final, en donde parece que perdimos la batalla, perdimos la guerra en muchos aspectos. Pero por vosotros es glorificado. Por vosotros es glorificado, dice Dios en su palabra. Verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. No es el sufrimiento que indica aquí para el creyente. Padecer como homicida es padecer por torpe o tonto seguramente, siendo hijo de Dios. Entremeterse en temas que no debe. O ladrón es perder mucho tiempo y muchas cosas hoy como hijo de Dios. O malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, el verso 16, nuestro sufrimiento es por causa de Cristo, por el camino del Señor, por su verdad, porque nos identificamos con nuestro maravilloso Cristo. Y eso genera un no de alrededor, genera una opresión alrededor. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así es la recomendación de la palabra de Dios, que se nos entrega conforme al propósito eterno.
mientras ruge alrededor todo lo que escuchamos y no tenemos idea hasta qué profundidad llega, hasta qué altura llega. No tenemos, podemos decir, medidas exactas, pero estamos bien avisados, debidamente avisados. Lo que Dios va a hacer con Israel, pero primeramente con las naciones. Pero si va a hacer con Israel y también va a hacer con las naciones, de la misma manera tiene su propósito para con la iglesia de Jesucristo, conforme a su palabra, conforme a su voluntad, conforme a su propósito eterno, según su maravillosa verdad. Gracias a Dios por estas riquezas declaradas en su palabra, verdades bien definidas en su palabra, que dice en el verso 17 el apóstol Pedro, aquí del capítulo 4, verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios tiene un trato maravilloso con Israel, tiene un plan completito con las naciones, también con la iglesia. ¿Y cuándo comienza? ¿Cuándo es el tiempo cuando la iglesia entra en turno? Ahora, hoy. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y vamos a ver lo que dice Joel. Vamos a mirar alguna referencia de Joel capítulo 3 antes de dejar nuestra lectura de esta noche. Joel capítulo 3. No vamos a tener tiempo de abrir Apocalipsis 19 para mirar y contemplar esta escena según Juan, el apóstol ahí. Pero podemos dejar en una pausa para luego continuar con la ayuda del Señor. Volviendo a Joel 3, verso 1 en adelante, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones, verso 2. Ahí tenemos los tres grandes planes y propósitos. Acabamos de leer lo que Pedro decía, el apóstol, acerca de la iglesia. Veíamos algo más de lo que Dios dice acerca de Israel y también lo que dice acerca de las naciones. Dice el verso 2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y ahí hay que ir a Apocalipsis 19, 17 en adelante, si alguien está tomando nota. Coincide con esa porción. Reuniré a todas las naciones y las haré descender en un lugar. Esa va a ser la batalla final, como podemos llamar. Tal vez podemos decir también el final de la Tercera Guerra Mundial, porque así va indicando conforme a la palabra. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Hasta los vestidos de Jesús repartieron. No le cuesta nada otras cosas. Verso 3. Y echaron suertes sobre mi pueblo, para ir mirando un poco más en detalle lo que realmente llegaron a hacer contra este pueblo maravilloso. Dios dice, la niña de su ojo. Echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Si Dios dice así es porque fue así. Verso 4. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Deberíamos ubicar en mapa hoy estos lugares. Podemos hacer un poco más de tiempo la próxima. Dice, ¿queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Dios va declarando, según el verso 2, reuniré a todas las naciones. Dice el verso 5, porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. Seguramente los judíos helenistas que salieron de hacia ahí, más adelante. Verso 7. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis. Esto está diciendo Dios. Y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Acontecimientos futuros todavía. O por lo menos en su plenitud queda más adelante todavía.
Verso 8. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. ¿No les parece familiar? Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones. ¿Qué está pasando hoy? Conforme a la palabra. Y suban al valle de Josafat. En cualquier momento esto se da. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Había dado la referencia a Apocalipsis 19, 17 en adelante. Sobre esta referencia del verso 2 y verso 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. La inmensa cantidad de equipamientos que se está moviendo, equipamientos bélicos, de arriba a abajo, de norte a sur, de este a oeste. 3 portaaviones en 7 días, Israel enviando, Estados Unidos enviando, entre China y Taiwán. China nunca envió tanta cantidad de armamentos y equipamiento de guerra, dice en esa zona. Nunca envió como ahora envió. Es un ensayo nomás. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Dios decía en su palabra de esta manera: venid, descended, porque el lagar está lleno. Nuevamente Apocalipsis 19. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. En Israel, en la iglesia, en las naciones, Dios va a rugir, conforme a su palabra, conforme a su verdad. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Dios es Dios. Agradecido al Señor por su preciosa verdad, por la riqueza que hallamos en su palabra. Alcanza a judíos, alcanza a las naciones, y suficiente respaldo y resguardo para su iglesia. Hoy para disfrutar todavía, para enriquecernos todavía en ella, y seguir con pasos firmes hacia adelante. Por más que se nos ve bastante oscuro el panorama del futuro, Dios es Dios. Él está llevando a cabo su obra, está entregando los últimos mensajes para ser abrazados, aprovechados y disfrutados por medio de su pueblo y corazones que desean disfrutar de ella y reverenciar el nombre glorioso de nuestro Dios Padre, en la persona de su Hijo Jesucristo. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesús. Vamos a volver a entregar nuestra gratitud de corazón al Señor y seguir pidiéndole revelaciones de su palabra, que puede que nos quede un poco a oscura todavía bastantes declaraciones bíblicas, pero puede revelarnos, puede mostrarnos con claridad su camino, puede abrir nuestro corazón a su palabra y darnos la capacidad de dar paso de fe sobre su palabra. La gracia de Dios se ha manifestado, dice, para este propósito, y podemos estar muy agradecidos al Señor en esta noche, entregando nuevamente en su mano el resto de ella y los días venideros. Todo propósito sea dentro de su voluntad, bajo su guía y bajo su dirección. Padre bendito, a ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza. Tu obra es preciosa, Padre. Tu gracia más que abundante. Tu amor es eterno, mi Dios. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, a ti nuestra adoración, mi Dios. Tú eres nuestro Padre, nuestro maravilloso Dios, el único, el soberano. Has abierto nuestras mentes y corazones, Padre, y nos ha hablado conforme a tu palabra. Nos ha entregado maravillosa verdad para cada vida. Nos ha dado promesas de un futuro glorioso,
una esperanza viva, mi Dios, en medio de todas estas declaraciones fuertes, declaraciones conforme a tu palabra para estos días, para estos tiempos. Prepáranos, mi Dios, para los días venideros. Prepáranos para los días que se avecinan, mi Dios. Ordenando nuestros pasos en tu camino. Afirmando nuestros corazones para que temamos tu nombre, mi Dios. Concediéndonos firmeza, Padre, en vida de fe sobre tu palabra, mi Dios. Así como ha sido tu propósito. Sigue siendo tu voluntad, mi Dios. Y tu plan maravilloso para cada uno. Gracias, Padre, por este panorama del futuro. Gracias por lo declarado en tu palabra para Israel, mi Dios. Gracias por lo declarado en tu palabra para las naciones. Gracias por lo declarado en tu palabra para tu pueblo, tu iglesia, tus redimidos, tus escogidos. Padre, prepáranos para esperar aquel tiempo glorioso, para que vivamos en justicia, quieta y reposadamente, delante de ti en sabiduría conforme a tu palabra, mientras estás preparando tu pueblo propio, celoso de buenas obras, mi Dios. Bendito Dios santo, bendito Dios mío. Tu palabra dice que tu trato comienza con nosotros, tu trato comienza con tu iglesia, luego con las naciones de Israel. Que también podamos entender, mi Dios, estas disposiciones de tu voluntad para estos días, para que podamos soportar cualquier situación y circunstancia en estos días, en este tiempo, para que podamos tener claridad, mi Dios, de que así como hoy podemos estar sufriendo por amor a tu verdad y a tu propósito, para también estar confiados, gozosos, de que mañana también disfrutaremos, mi Dios, en tu revelación gloriosa, todo lo preparado para cada vida. Gracias, Padre, por tus múltiples beneficios, por tu mucha misericordia, Padre. Prepara nuestros corazones para hacer lo que esperan a Jesucristo, lo que hoy esperan a Jesús, según tu voluntad, según tu propósito. Bendito Dios mío, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. En tu mano poderosa el resto de esta noche. Nuestro descanso en ella, Padre. Tu pueblo hoy presencialmente con nosotros y virtualmente también con nosotros. Entregamos en tu poderosa mano. Oh, mi Dios, tu guía, tu dirección sobre cada vida quebrantada delante de ti, mi Dios, sufrida delante de ti. Añada abundancia de tu gracia a cada uno, Padre, conforme a tus grandes promesas, según tus grandes propósitos aún para con cada uno. Bendice en el nombre de Jesús. Prospera en el nombre de Jesús. Santo Dios, gracias, Padre. En ti esperamos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a ti, mi Dios. Gracias a ti. Amén. El Señor nos bendice, hermanos, muy ricamente cada uno.